Y qué lindo es el Señor, porque es lo que me encanta de la predicación expositiva, que no podemos tirar pedradas desde acá, porque ya está agendado desde hace un año todo lo que vamos a predicar hoy. Y creo que el pasaje de hoy va a tocar el corazón de muchos de nosotros. Creo que, es más, si no toca tu corazón, de verdad no eres humano, así te lo digo. Así que vamos a dar seguimiento con la serie del Sermón del Monte. Y estamos todavía en el capítulo 5 y el título del sermón de hoy, escucha bien cómo lo titulamos: La ira que mata sin tocar. La ira que mata sin tocar. Y toda la semana estuve pensando en una frase que me traía aquí en la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas acerca de nuestra naturaleza humana, pero de la realidad de nuestra naturaleza humana. Te voy a leer esta frase. Pon atención, todos llevamos dentro la capacidad de cruzar la línea. La diferencia no está en quién puede hacerlo, sino en quién llega al punto donde deja de resistirse. La voy a leer una vez más. Todos llevamos dentro la capacidad de cruzar la línea. La diferencia no está en quién puede hacerlo, sino en quién llega al punto donde deja de resistirse. ¿Verdad que suena a una frase de asesino que se está justificando? Pero quizás tú puedas decir, pastor, yo para nada podría compararme con una persona así, con un asesino. Yo para nada tengo esos pensamientos psicópatas que a lo mejor podría tener un asesino. Pero antes de descartar la idea, escucha esto. ¿Sabes quién fue el primer asesino en la Biblia en Génesis 4? Ok, fue Caín. ¿Y sabes? Él era un adorador. Caín era un adorador, estaba entregando su ofrenda al Señor. ¿Te das cuenta? La naturaleza pecaminosa que tenemos, de la que venimos, de la que nacemos, tiene el potencial de que aún hoy domingo que estemos adorando al Señor, levantando nuestras manos, entregando nuestros diezmos, ofrendas, aún así, en nuestra naturaleza está el potencial de ser un asesino. ¿Verdad que son palabras fuertes? Qué bueno que no lo digo yo y no, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veas algo que es más estremecedor que la misma muerte. ¿Qué pasó antes de que Caín matara a su hermano? Antes vemos cómo Caín se ensañó en gran manera, decayó su semblante, así que antes del homicidio hubo un rostro caído. Antes del rostro caído hubo una ira que no se quiso soltar. ¿Ya ves por dónde voy? Y antes de la ira hubo un corazón que dejó de resistirse, que cedió al pecado. Y aquí Jesús, en este Sermón del Monte, comienza una serie de 6 antítesis con la fórmula: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y rápidamente te pongo un poquito en el contexto. Fíjate para quién estaba escrito. Para los que estaban en Antioquía, los primeros creyentes que estaban siendo ya próximos a ser la primera iglesia primitiva, pero también había todo un contexto, una cultura. Y fíjate qué es lo que está diciendo. Ustedes han escuchado la ley de Moisés, ustedes han escuchado los mandamientos, pero yo les digo que, y vamos a ver el sermón. Acompáñame a Mateo 5, versículo 21 y 26. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino.
no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel, y en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Qué palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me acompañas a orar? Señor, asombroso es abrir tu palabra y poder ser ministrados, enseñados, cautivados, pero también transformados por ella, Señor. Tu palabra, que es la única que tiene el poder de transformar personas, no nosotros, no los miembros de la iglesia, no los pastores. Señor, es tu palabra la única que tiene el poder, la autoridad para transformar lo que somos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ella. Ayúdame, Señor, a que sea tu palabra la que sea enseñada y no mis criterios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, podríamos pensar que estamos ante una cosa rara, ¿no? Parecería que entonces Jesús se sienta en medio de toda la multitud y empezaría como que a contradecir a Moisés. ¿Verdad que parecería como que, bueno, ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto? Pero realmente no. 4 versículos atrás, si me acompañas al 17, dice, Jesús mismo está diciendo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir la ley. Y algo que estamos viendo es que Jesús no está invalidando estos mandamientos que fueron dados de parte de Dios a Moisés. Él está revelando la plenitud del cumplimiento. Él está dando a entender, está revelando la palabra, no la letra nada más del mandamiento, sino el corazón detrás de la letra del mandamiento. Está explicándonos, enseñándonos cómo la ira nos condena a muerte. Y desde ahora entonces puedes empezar a dejar que la palabra transforme tu criterio acerca de la ira. Porque muchas veces podemos acostumbrarnos a, ay, este que me echó el carro, la camionetota encima y empiezas a entrar en ira. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No está mal en sí la ira, sino la ira sostenida y que empieza a crear una raíz de amargura en tu corazón. Como Caín. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace rato? Por eso hoy, para este problema en el cual estamos metidos, porque, a ver, seamos honestos, ¿cuántos en su vida han tenido un arranque de ira? Veo gente muy santa, gloria a Dios. Perfecto. Pero realmente lo que nos está metiendo este pasaje es en este callejón sin salida, porque estoy seguro que a lo mejor se te acaba de olvidar, porque sí has tenido arranques de ira. Y ¿sabes qué? A lo mejor no explosivos, no evidentes, pero ¿qué pasa con la ira en tu corazón? ¿Qué pasa con lo que no dices a la persona que te ofendió, pero que sí lo piensas? Eso también está conectado con este tipo de ira. Pero para este problema, Dios en su bondad nos da una solución de raíz. Y esa es la idea central que vamos a estudiar en esta mañana. Y es que Cristo pagó la deuda que nuestra ira no podía saldar, para que hoy podamos reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Así que vamos a ver la primera marca de la justicia del reino, porque acuérdate que estamos escuchando a Jesús nuevamente y Jesús está redefiniendo cómo se debe de ver un verdadero ciudadano del cielo. Amén. Así que el primer punto que vamos a ver es: no subestimes la ira de tu corazón. ¿Te das cuenta? Algunos no levantaron la mano, quizás no se acordaban, pero estoy seguro que en un pensamiento de ira fuiste asesino de tu hermano. Parece que soy muy duro, pero no, realmente no es que el Señor Jesús esté siendo exagerado, más bien nosotros hemos normalizado tanto el pecado, hemos normalizado tanto el no amar al prójimo, que entonces nos atrevemos a pensar de que estar airado con alguien no es equivalente a un homicidio. Pero aquí lo está diciendo el Señor en su palabra. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero lo que está hablando aquí es cuando tu ira es sostenida contra un hermano, no es solamente una falta de amor menor. Ante Dios es la misma raíz del homicidio. Ahora, cuando tú te empieces a enojar con alguien,
Si alguien te saca la lengua aquí en la iglesia, ya tienes que frenar y decir, a ver, espérame. Yo antes libremente dejaba mi ira así como que le abres la puerta a esos perros que están como súper musculosos y ya quieren salir y abres el portón y sale así corriendo y a veces siento que así hacemos con la ira. Nos permitimos como señores abrir la puerta y órale, con Armando que me sacó la lengua y se va ahí y el perro va, aunque aparentemente no pase nada. Aunque yo esté con una cara de, hola Armando. Pero en la realidad de mi corazón ya se está volcando toda la ira. Y Jesús dice, esa es la misma raíz que llevó a Caín a matar a su hermano. ¿Te das cuenta? Vemos en este versículo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, está apelando Jesús a lo que fue escrito. Pero lo que Jesús quiere hacer es apuntar a la enseñanza recibida, no nada más a lo que fue escrito. La gente había aprendido a leer no matarás como si fuera un código penal. Y claro, entonces ustedes díganme, si yo no he matado a nadie, entonces soy inocente. Si yo no he matado a nadie, entonces soy una persona buena. Eso es lo que la gente estaba leyendo entre líneas de lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso Jesús le está diciendo, no es así. No se concentren solamente en los actos físicos y sus consecuencias, sino enfóquense en su corazón. Versículo 22 dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Te das cuenta? Ya no voy a preguntar quién ha dicho tonto a alguien y no. Ya la palabra lo está dejando claro. 3 palabras que están mostrando y reflejando una realidad. Aquí cuando habla de enojado, siempre acuérdate, es una ira sostenida. Algo que pasó el sol, como lo menciona Efesios, y no resolviste. La palabra dice, aírense, pueden airarse, pero no pequen. ¿Te das cuenta dónde está la línea? En dejar pasar el tiempo sin arreglar el problema y que siga la ira. Y hay una palabra aquí que está en arameo que se llama raka. Cuando menciona idiota, es esa palabra raka. Y a lo mejor para ti también has normalizado en tu vocabulario tonto, idiota ay, el pastor está diciendo eso. No, yo estoy leyendo la Biblia. Así dice la palabra. Pero ¿no te has puesto a pensar que cuando esta palabra raka en arameo se utilizaba para una persona, lo que estaba diciendo es, eres un cabeza hueca, no tienes nada en la cabeza, eres una persona sin valor. Es un desprecio puro a la persona. Y tú dirás hasta ahorita, pues claro, ese es el fin de las groserías, ¿no? Sí, pero hay algo más profundo en esto. Cuando tú le dices una expresión similar a una persona, se te está olvidando que esa persona está hecha, está constituida a la imagen de Dios. Sea bueno, sea malo, la palabra dice todos somos pecadores, todos somos malos, no hay uno solo bueno. Pero ¿qué está diciendo? Cuando tú estás diciendo esa palabra a alguien, estás atentando contra la misma imagen de Dios. Oye, pero él sí fue un asesino, ¿le puedo decirlo? No, porque es un ser humano. ¿Que va a ser juzgado y condenado? Sí. ¿Que Dios va a hacer justicia de cada cosa? Sí. Pero aún así es un humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú ves esa perspectiva, entonces puedes tener un corazón alineado a la justicia de Dios. Donde cuando tú veas una injusticia que le están cometiendo a alguna persona, estás viendo el valor en sí mismo de la persona hecha a la imagen de Dios. Y hay otra imagen que quiero que tengamos aquí, porque hay una palabra, cuando menciona aquí el infierno, la palabra original se llama Gehenna, que es el valle de Hinnom. Y quiero explicarte, imagínate que estamos aquí y a unos cuantos kilómetros vemos un basurero. ¿Ubicas? Un basurero.
y en ese basurero se lleva todo lo podrido, todo lo descompuesto, cadáveres de animales, la basura en general. Y entonces, ya quiere predicar Siri, y entonces lo que vemos es cómo constantemente está ese valle en llamas, quemando y quemando basura, y esa es la imagen del infierno que todos los judíos tenían en mente cuando usaba esta palabra, Gehenna. Entonces, cuando nosotros decimos infierno, tenemos una leve historia o imagen como de fuego, pero lo que el judío estaba viendo era un hedor profundo, gusanos comiéndose la basura, en llamas, en humo. Esa es la imagen realmente que ellos estaban teniendo. Y lo que nos deja ver este problema del corazón es que todo homicidio empezó con una ira que nadie quiso confrontar. ¿Te das cuenta? La trampa del que se cree bueno, ¿sabes cuál es? El que se siente bueno suele ser más expuesto a este tipo de ceguera. Dice cosas como, es que yo no soy violento, yo no soy rencoroso, a mí me pueden hacer de todas y nunca voy a responder. ¿Te das cuenta? Yo ya lo perdoné. Hay veces que nuestra pecaminosidad se esconde a través de este tipo de expresiones. Pero Jesús no habla de golpe, no habla de la acción, no habla de las palabras que no dijiste. Habla de lo que sí te permites decir en tu cabeza. En ese lugar seguro para ti, donde a lo mejor dices y estás hablando en otro idioma ahí, en contra de tu hermano. De la conversación interna, donde a lo mejor en tu cabeza sí lo estás llamando hipócrita, inútil o me das lástima. No lo dices, pero en tu cabeza, en tu mente lo puedes pensar. La pregunta de Jesús no es, ¿le hiciste algo, lo golpeaste? La pregunta es, ¿qué le has dicho en el silencio de tu corazón a esa persona que pecó contra ti? ¿Qué le has dicho? ¿Qué has hecho? Así que, amados, quiero invitarlos a que piensen en la persona que los ha lastimado, a la persona que los ha herido, que ha atentado contra ustedes. Cuando aparece ese nombre de esa persona en tu cabeza, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué piensas? Porque yo sé que hay muchas personas que han sido lastimadas. ¿Qué es lo que viene a ti? ¿Rencor? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Decepción? Ten en tu mente esa emoción, esa sensación o esas palabras que se han acumulado en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le pones nombre, cuando tú le dices esto es ira, entonces es más fácil de que tú puedas ver, que la luz de Cristo alumbre tu interior y entonces sea más fácil para ti saber, estoy pecando de ira. ¿Te das cuenta? Quizás tú no has puesto tu confianza en Jesucristo. Quizás tú vienes por primera vez. Si crees que ser buena persona te basta para estar bien con Dios, este versículo nos está diciendo lo opuesto. Este versículo confronta esa religiosidad que puede haber de pensar que por yo ser buena persona puedo estar más cerca de Dios, puedo estar bien con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la vara que Jesús nos está poniendo no es comparativa. No es si eres mejor que tu hermano de al lado. Es una comparación absoluta con la ley. Y entonces entramos en problemas porque nadie puede pasar esa vara, esa ley por méritos propios. Así que lo que el texto nos está diciendo es que para Jesús hay algo muy relevante. Y es que antes de dar la ofrenda, antes de dar tu ofrenda, busques la paz con tu hermano. ¿Y sabes por qué? Es interesante. Es interesante que el Señor ponga este orden. Antes de ofrecer tu ofrenda al Señor, ve y ponte en paz con tu hermano. ¿No es sorprendente? Y aquí hay una verdad muy, muy interesante, y es que yo no puedo ponerme en paz con mi hermano sin antes estar en paz con Dios.
el resultado de mi relación vertical con Dios determina cómo van a ser cada una de mis relaciones horizontales. Si mi relación con Dios no está plena, no está completa, no siento, no conozco, no sé que ha sido reconciliado con el Padre, me va a costar demasiado trabajo en mis recursos reconciliarme con todos los que me han ofendido, reconciliarme con las personas que yo he ofendido. Pero esta es la realidad: Dios no recibe culto, ofrendas de manos sucias que muestren una enemistad unos con otros. Imagínate la escena que estaban viendo ellos a los que fue escrito. Un Galileo tenía que viajar entre 3 a 5 días hasta Jerusalén. Llega al templo con su cordero para presentarlo como ofrenda, y de repente llega al templo, ya compró el cordero, ya pagó los gastos de envío en FedEx. Y de repente la palabra le está diciendo Jesús: bueno, deja tu ofrenda ahí donde está, regrésate a Galilea, viaja otros 3, 4 días, ponte de acuerdo con la persona y entonces regresas y vas a poner tu ofrenda. ¿Te das cuenta cómo a veces el contexto bíblico nos ayuda a entender lo que está pasando realmente en las palabras de Jesús? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes que resolver con la persona que te ha lastimado, que te ha ofendido, antes de presentar tu ofrenda? Y no hablamos nada más de un tema económico. No es que antes de pasar la ofrenda ve y pide perdón. Ahorita varios se levantan y se van hasta Guanajuato, donde viven, o no sé. No se trata de eso. Se trata de que tú y yo tenemos que ser una ofrenda viva para el Señor. Constantemente tenemos que estar viendo nuestras relaciones horizontales y ver qué puedo hacer yo, aún que la persona me haya ofendido. Es interesante ver esto. Un hermano que tiene algo contra él, un conflicto que dejó a medias, esas son cosas que te van a estorbar para poder ofrecer una adoración genuina. Es como, imagínate que haya un conflicto, imagínate que yo tengo un problema con Omar y me toca dirigir la alabanza. Y voy a estar como: tu nombre adoramos, tu nombre exaltamos. Y hago de cuenta que no lo estoy viendo y trato de evadir. ¿Crees que podemos burlar al Señor? ¿Crees que el Señor se deja impresionar por alguien que levanta sus manos nada más? El Señor está hablando a verdaderos creyentes y llevándonos a entender esa identidad que tenemos. Jesús dice: deja tu ofrenda allí delante del altar, vete, reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y ofrenda. Me encantó porque hay 5 imperativos que vemos ahí. Dice: ve, reconcíliate, ven y presenta. Creo que es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando tengamos que resolver problemas. Deja tu ofrenda, deja lo que estés haciendo, prioriza la reconciliación con tu prójimo y después regresa. Ya no te vayas a quedar allá, sí regresa y presenta tu ofrenda, porque Dios prefiere que dejes el altar a medias a que adores con el alma a medias para Él. Fíjate cómo hay un argumento inverso, y es que si dice la palabra: si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Quién? Si tu hermano tiene algo contra ti, no está diciendo si tú tienes algo contra él. La responsabilidad, quiero que veas, que cae del lado del ofensor, no en el ofendido. La pregunta no es: ¿quién me debe a mí? ¿Quién me hizo a mí? La pregunta genuina es: ¿a quién herí que todavía sigue dolido? ¿Te das cuenta que solemos ver lo que nos han hecho a nosotros? Pero cuando paramos y volteamos y decimos: ¿a quién herí yo? Y creo que no es tan común, pero quiero aprovechar como pastor a que si yo he hecho algo que te ha lastimado, te pido de corazón que me perdones. Si como pastores hemos hecho algo que ha lastimado tu corazón, estoy casi seguro, no soy el Señor para ver el corazón, pero estoy casi seguro de que jamás va a ser la intención. Pero aún así, inconsciente o conscientemente, si alguna autoridad te ha lastimado,
es necesario que pidamos perdón. Es necesario mostrarnos también vulnerables y estar al pendiente, porque a veces pasamos la vida de largo atropellando personas, no digo los pastores, hablo en general. Pasamos de largo y no nos damos cuenta que nuestras reacciones, nuestro maltrato, y ya es cotidiano para nosotros, pero no significa que no vamos pasando por encima de la gente o lastimando personas. Por eso la pregunta es, ¿a quién pudo haber herido mi forma de ser, mi forma de actuar, mis decisiones? La prioridad está invertida. Jesús no sustituye la adoración por la reconciliación, la pone como una condición antes de que entregues tu adoración. Aquí es bueno que paremos para que veamos una diferencia de algo que a lo mejor no es tan evidente por sí mismo. La diferencia entre el perdón y la reconciliación. ¿Sabes qué es lo que pasa con el perdón? El perdón es unilateral. Lo haces tú, aunque el otro nunca responda. Es entre tú y Dios. Y debe de ser una respuesta genuina de haber entendido el evangelio de Dios y cuán perdonado has sido tú por tus pecados, para que entonces como fruto tú puedas perdonar a las personas. Y eso está perfecto. Pero fíjate la palabra que se usa aquí, reconciliación. Esta palabra es diferente porque es bilateral. Requiere que dos vuelvan a la mesa a compartir en paz y en unidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque tú pudiste haber sido víctima de alguna violación sexual y tú puedes perdonar al agresor. Y no es necesario que puedas compartir mesa con la persona, pero sí es necesario 100% el perdón. Pero aquí está llamándonos a como hermanos entre creyentes, no puede existir esto de solamente perdoné, pero no quiero volver a verle la cara. No existe esto de perdoné, pero jamás me voy a cambiar de iglesia porque no lo quiero volver a ver. No existe eso. La reconciliación que viene del fruto del Espíritu Santo te permite que resuelvan todos los problemas y los conflictos para que entonces podamos todos juntos disfrutar de la mesa. Disfrutar en paz y en unidad. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Jesús no te pide fingir que el conflicto nunca existió. Te pide hacer lo que dependa de ti para reabrir la puerta. ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? Que necesita que hagas morir el orgullo en ti. Para que tú puedas abrir la conversación. Cuando has lastimado a alguien, necesitamos entender que el orgullo no cabe ahí. Necesitamos morir a ese orgullo. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que buscaste hablar con personas que lastimaste o ofendiste? Si tu respuesta es hace meses o yo estoy esperando a que él venga primero, no sé si lo lastimé mucho, que me diga. Y entonces voy a actuar. El versículo 24 te está diciendo, ve en este instante antes de que continúes con tu vida de aparente ofrenda. Ve y reconcíliate, porque si no, no es una ofrenda que agrade al Señor. Cuanto antes busquemos ser intencionales, amados. Busquemos tener una conversación incómoda si es necesario. Busquemos mandar un mensaje honesto de perdón. Debes entender que la reconciliación no es opcional para un hijo del reino, para un ciudadano del reino de los cielos. De hecho, es la prueba de que tu fe es genuina y de que no solamente estás en una membresía o en una religiosidad. Si todos tenemos algo de ira sin tratar, ¿qué ofrenda puede ser aceptada para nuestro Señor Jesús? Por eso, como último punto, reconcíliate en el camino y no esperes al tribunal. Versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
Este pasaje nos está dejando ver que hay una ventana de tiempo, hay una oportunidad, hay un tiempo, hay un recorrido en el que tú puedes resolver las cosas con esa persona. Cuando se cierra, ahí es cuando ya no hay vuelta atrás. Y lo podemos ver porque Jesús está cambiando la imagen del altar al camino, del templo al tribunal. Así que imagínate a dos hombres caminando hacia la corte. Esto es algo real que pasaba en la cultura romana, donde cuando había una situación, un conflicto, entonces iban caminando el agresor y el ofendido directamente a la corte, y la idea es que si pudieran en ese lapso de tiempo, en ese camino, resolver sus conflictos, ya no llegaran al tribunal, porque llegando al tribunal ya no hay escapatoria. Si eres culpable, eres culpable, y entonces mereces la cárcel. Y más aún, en esta cultura, si no tenías lo suficiente para poder pagar tu deuda, como dice, hasta el último centavo, entonces quedabas atrapado en la cárcel eternamente. ¿Has escuchado esas condenas que dicen, bueno, el juez dice que son 130 años de condena? Y yo hasta dije, ay, se equivocó. Es un término, me imagino que jurídico, pero me hace pensar, claro, ¿cómo alguien podría pagar 130 años y después salir? No me dan las matemáticas. Se está refiriendo a incapacidad total, imposibilidad de en mis recursos pagar una deuda de 130 años en la cárcel. Te está llevando en un lenguaje poético a decir, ok, entiendo que no podría pagar esa deuda. Jesús está diciendo, ponte de acuerdo pronto mientras vas por el camino, porque en el camino todavía hay solución, todavía hay tiempo. Es necesaria solamente una conversación, es necesario que venzas tu orgullo por medio del Espíritu y puedas arreglar las cosas con tu hermano. Porque en el tribunal, cuando entras, pierdes porque realmente todo está en tu contra. Te entregan al guardia, entras a la cárcel y posiblemente no salgas de ahí. Amados, hay conflictos que se resuelven con una sola llamada el día de hoy, pero que en 6 meses se vuelven irresolubles. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el silencio mata. El silencio calcifica. Si tú esperas al momento correcto, quizás no llegue, porque o tú te vas antes o la persona se va antes. No te esperes a que termine este lapso de ese camino para poder ponerte a cuentas. Hay 3 preguntas que quiero hacerte para finalizar. Y la primera es, ¿quién en esta sala no sería culpable de este pecado que Jesús muestra, que es la ira? ¿Quién en esta sala no sería culpable de ira? Segunda pregunta, ¿qué ofrenda podría aceptar el Señor de mis manos sucias? La tercera pregunta es, ¿quién puede pagar hasta el último centavo si el costo es altísimo o impagable? La respuesta tiene nombre y es Cristo. Cristo es el único que nunca tuvo ira pecaminosa. Cristo es el único que nunca llamó raca a nadie, persona sin valor. Cristo nunca despreció a un solo ser humano. Una sola persona en Cristo. Cristo no fue reo de la ira. Y ese mismo Jesús, escuchen, es el que está predicando este sermón en la ladera del monte. Fue el que terminó entregado al Sanedrín, a la Suprema Corte judía, por así decirlo, injustamente. Tuvo juicios totalmente injustos. Él, el que nunca pecó, el que nunca cometió fraude, el que nunca murmuró contra nadie. Jesús, el sumo sacerdote, fue necesario que Él fuera la ofrenda perfecta. Dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo.
Efesios 2:14 dice: Cristo derribó la pared intermedia, reconciliándonos con Dios a los dos por medio de la cruz. ¿Te das cuenta? Esto que te estoy diciendo, de que dejes lo que estés haciendo y vayas, es el vivo ejemplo de lo que Cristo nos enseña. Porque Él se despojó de su gloria, de su divinidad, para venir al mundo. Él bajó del cielo, vino a reconciliarnos con el Padre. Y entonces, ¿sabes qué? Él se presentó a sí mismo como una ofrenda perfecta por tu pecado y por mi pecado. Él está ejemplificando literalmente el versículo 24. Él pagó hasta el último centavo con su sangre preciosa. Por eso le voy a pedir a las personas que pasen de la Santa Cena, porque no sé si alcanzas a vislumbrar esto, pero el hecho de que con todas las obras buenas, con todo lo buena persona que creas que eres, puedas entender que ante la justicia de Dios, Él como el juez perfecto, no podrías pagar la deuda de la condena. Entonces, ¿sabes qué pasa? La sangre de Cristo se lleva toda la gloria. La sangre de Cristo, simbolizada en esta copa de jugo de uva, es quien se lleva toda la gloria, porque entonces sin esta sangre no podríamos tener acceso al Padre. Cuando nosotros celebramos esta Santa Cena, estamos reconociendo realmente nuestra incapacidad de salvarnos y nuestra necesidad legítima de que Jesucristo viniera a morir por nosotros. Cuando nosotros estamos comiendo este pan, le estamos diciendo: Señor, gracias por hacernos parte. Gracias por hacernos parte de esta familia en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo más hermoso de las palabras de Jesús al final? Él pronunció unas palabras en griego, tetelestai. ¿Sabes qué significa? Consumado es. Consumado es. ¿Y sabes qué significaba para una persona del primer siglo? Tetelestai era un sello que decía: esta factura, esta deuda ha sido saldada. Eres libre de tu deuda. ¿Sabes de cuál deuda hablo? De la que tú y yo teníamos para con el Señor. Dios santo, poderoso y santo, 3 veces santo. La deuda que tu ira generó contra Dios es deuda que tú no podías pagar ni con 100 vidas. Pero ¿sabes? Bastó la única vida de Cristo para que entonces el pago pueda ser consumado y entonces tú y yo podamos ser libres del juicio final. El que nos pide ir al hermano antes del altar es el mismo que vino a nosotros a buscarnos como esa oveja perdida, como esa moneda perdida. Porque, amados, Cristo pagó la deuda que nuestra ira no podía saldar, para que hoy podamos reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Por eso quiero animarte, quiero invitarte a que antes de que participes de estos símbolos, te tomes unos segundos ahí en tu lugar y que empecemos por lo básico, que en tu mente, en tu corazón puedas perdonar a alguien que te ha ofendido. Pero en segundo lugar, que puedas tomarte en serio la palabra del Señor y no en tus fuerzas, sino en los recursos del Espíritu Santo. Puedas ir cuanto antes, mientras esté el espacio de la ventana abierta del camino, y puedas buscar reconciliación con alguien que tú has ofendido. Y solo así, entendiendo esta palabra, te pido que participemos de estos símbolos.
Señor, te damos gracias porque nos has librado de que nuestras oraciones que suenen como: Señor, haz justicia de aquel persona que me ha lastimado. Y en Cristo Jesús, nuestra oración a ti cambia y es: Padre, perdona a mis enemigos como tú me has perdonado cuando yo era tu enemigo, Señor. Señor, gracias porque en tu Hijo Jesucristo nuestras oraciones cambian en un sentido de buscar autojusticia de algún mal recibido para decir: Señor, tuya es la justicia, tuya es la venganza. Yo no voy a cometer autojusticia porque creo en Jesucristo, porque creo en un Dios bueno, agradable, perfecto, justo, juez justo, que no dejará nada impune. Pero no es mi responsabilidad hacer justicia de lo que pasa en este mundo corrupto por mi propia cuenta, sino ser un pacificador, producto del evangelio, que no le importa padecer por causa del evangelio, meterse en situaciones de peligro, de vida o muerte por causa de levantar el nombre de Cristo. Porque tu palabra dice: bienaventurado el que padece por mi causa, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de tu reino, Señor. Padre, que el poder perdonar y el reconciliarnos con las personas que hemos lastimado y hecho daño sea un fruto perfecto y hermoso, como una ofrenda que sí acepte, Señor, porque es la evidencia de que Cristo está reinando en nuestro corazón y no el orgullo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.